Bueno, empezamos este segundo bloque y vamos a hablar de un tema muy importante y muy polémico, y para ello tenemos a una invitada especial. Vamos a hablar del nuevo decreto que ordena la especificación de todos los fondos públicos, entre ellos los fondos que tiene ANSES y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y para ello le damos la bienvenida a la doctora Nabila Coder. Bueno, muchas gracias por invitarme, muy contenta de estar acá. Así que bueno, sí, vamos a hablar sobre este tema que está en auge en estos días, más que nada para llevarle un poco de tranquilidad al jubilado y a la jubilada, porque no entiende qué está pasando. Bueno, desde que salió este decreto por parte del ministro Massa, que no sabemos qué va a pasar con los fondos de ANSES, lo que quieren básicamente es poder especificar lo que tienen en fondo de dólares para los jubilados. ¿Qué pasa con este fondo? A lo que yo voy, no es la primera vez que se mete la mano en la lata de los jubilados para salir a hacerse de crédito el Estado. Las antiguas AFJP fueron lo que se hizo, se pasó el fondo a este fondo de, no me sale el nombre. El Fondo de Garantía, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad viene a base de lo que fueron las AFJP. Actualmente hay como un cambio en los sistemas previsionales mundiales, porque hay un cambio demográfico, se invirtió la demografía. Antes la persona vivía menos y tenía muchos hijos, y esto hacía que el sistema previsional dure en el tiempo. Hoy, bueno, es al revés, están en declive los sistemas previsionales, y en la Argentina un poco influye esto, un poco la economía que estamos pasando, el desastre económico, de que el Estado no baja el gasto público, y esto conlleva que, bueno, hoy está sacando lo que son los dólares de todos los entes públicos del Estado, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, acá hay algo, bien lo decías vos recién, es que esto no es nuevo. Si nosotros vamos a hacer un poquito, no nos vamos a ir muy lejos, pero nos vamos al gobierno anterior. Con el gobierno anterior se fugaron, se dilapidaron 22.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque también timbiaron con los bonos. Lo que queremos decir es que no es esto de un gobierno en particular, sino que siempre se viene usando la plata de los jubilados para cosas que no son para lo que se creó el fondo, que es para abordar una crisis. Este es el punto, creo que, lo más grave de todo esto. Sí, me dejas agregar, cuando se pasan las AFJP al fondo actual del ANSES, en esa época se podía sostener, en casos de contingencia, 24 meses de aporte sin ingresos al ANSES para poder pagar lo que es pensiones y jubilaciones. Actualmente, con lo que se puede bancar con este fondo son 4 meses. O sea, esa es la desvalorización que ha tenido el fondo del ANSES. La mala utilización. La mala utilización, sí, exactamente. Y vos me dirás, ¿esto se puede? Porque la gente mira y dice, bueno, ¿puede hacer esto el Estado? ¿Puede intervenir de esta forma? Y si lo vemos desde la parte jurídica, no. Estamos afrontando una inseguridad jurídica enorme, porque si nos paramos en la época del año que estamos, el Congreso está sesionando. O sea, desde el principio hay un avasallo a la Constitución con respecto a que, bueno, si está sesionando el Congreso, debería salir por una ley y no por decreto de necesidad de urgencia. Sí, comparto. Pero otro tema que también hace esto es que, lamentablemente, ya no hay vuelta atrás. No, porque ya el fondo ya se utilizó. Claro, sí, pero aparte el decreto está vigente, ¿sí? Por más que ahora se diga, le vamos a consultar a la UBA si esto va a perjudicar o no a los jubilados, si realmente se quería evaluar previamente el impacto antes de adoptar la medida, no tendrían que haber publicado en el boletín oficial el decreto, ¿sí? Me parece que eso hubiera sido lo mejor. Eso por un lado, pero por otro lado lo que digo es, ya se viene mal gastando, ya se viene mal usando el fondo desde hace muchos años, no es de ahora. Entonces ya todo lo que se perdió, lamentablemente no se va a recuperar. Ahora, también para transmitirle un poquito de tranquilidad a ustedes, no es que se van a quedar sin cobrar la jubilación, eso no va a pasar. Pero este fondo, esta reserva, estos ahorros, ¿sí?, se podrían haber utilizado de otra manera, se podrían haber utilizado para recomponer sus haberes, por ejemplo, y eso no pasó. Claro, bueno, sí, justamente estamos con todo este tema de que la movilidad no alcanza y hay que pagarle bonos a algunos, entonces, ¿por qué no hacemos una recomposición y se usa, de cierta manera, una parte del fondo de garantía para eso, ¿no? Que es para lo que fue creado, que es para pagar jubilaciones y juicios de reajuste, o sea,
en la creación de este fondo ya se está reconociendo que las jubilaciones están mal liquidadas y que hay una deuda con los jubilados, ¿sí? Eso ya de por sí es bastante grave. Claro, bueno, pero ¿de qué se agarra el gobierno? El gobierno se agarra de este principio previsionalista que muchas veces se habla en pos del bien común. Bueno, al estar en crisis económicas, dicen, bueno, en pos del bien común nos vamos a hacer de dólares en base a los fondos de los jubilados y bueno, vamos a ver si esto prospera o no en la justicia. Ya en las últimas horas se han hecho varias denuncias penales. Tantos partidos de izquierda como de derecha han llevado muchas acciones de amparo contra este decreto de necesidad de urgencia, así que bueno, vamos a ver en qué desemboca. Sí, bueno, mientras tanto, los jubilados esperan, no tienen una recomposición, tenemos una jubilación mínima que no alcanza para nada y también lo llamativo de esto es que, bueno, no se alzan muchas voces en contra de esta medida, ¿no? O sea, tal vez aquellas, ¿por qué no el mismo Congreso, como decía Návila recién, por qué no el mismo Congreso intervenga, puede tomar alguna medida o llamar, ¿no?, al ministro a que dé explicaciones y frenar esta medida como para que no sigan malgastando los ahorros de los jubilados? Sí, bueno, a mí la verdad que me resulta como muy llamativo la pasividad que tenemos en nuestro país. Con esto no estoy induciendo a nada, pero porque hay gente que dice, no, vos querés que... No, a ver, defendamos, esto ya no es el dinero de los jubilados actuales, es el dinero de todos los trabajadores que no van a poder jubilarse en un futuro o que van a recibir una jubilación que no les va a alcanzar para nada porque no hay fondos para pagar jubilaciones dignas. Sí, yo lo que creo también es que es la excusa perfecta para el que venga, para el próximo gobierno, para decir el sistema previsional está quebrado, vamos hacia una reforma. ¿Qué reforma? Bueno, te van a exigir más años de aportes, vas a tener que tener tal vez 35 años de aportes, como tiene la Caja de la Provincia de Buenos Aires, 65 años mujeres y tal vez 67, 68 hombres. Le están dando el pie, le están dando la posibilidad que el próximo gobierno haga una reforma en contra de tus intereses. Y vos me vas a decir, bueno, pero tal vez 60 años para una mujer que es muy joven para jubilarse, pero no nos olvidemos que no es lo mismo 60 años en Argentina que 60 años en Europa. No es lo mismo 65 años en Argentina que 65 años en Estados Unidos o en Europa. Yo lo viví, y esto pongo ejemplo, ¿no?, con mi papá, que fue peón rural, y que cuando ya llegó a los 60 años tenía muchísimos problemas de salud, y si no hubiera sido por esta prestación que nosotros con Cintia les explicamos y contamos, el retiro por invalidez, no hubiera podido seguir trabajando y se hubiera quedado sin cobrar. Entonces, atención, no compren este discurso de algunos sectores oportunistas, algunos sectores que quieren hacer leña del árbol caído y volver a privatizar el sistema previsional. ¿Para qué? Para hacer negocios con los amigos. Bueno, y a colación un poco de lo que decías vos, hay que hacer valer los derechos y hay que hacer valer el sistema de nuestro país. Ahora Massa pidió que la UBA emita un informe con respecto a si esto va a dañar o no realmente a los fondos y me parece que no es el lugar correcto donde lo tiene que pedir. Nuestro Congreso tiene una sección específica con respecto al endeudamiento que puede llegar a tener el país, donde se analizan las deudas. Entonces, ahí tenemos funcionarios idóneos que son susceptibles de responsabilidad si emiten mal ese dictamen. No así, por ejemplo, la UBA. La UBA es, por decirlo de una forma, tiene una opinión, pero no va a tener una responsabilidad. Entonces, la misma persona que impone este decreto también pide un informe, entonces estamos hablando de una poca viabilidad, una poca seriedad en el tema. Bueno, no deja de ser preocupante, vamos a ver cómo sigue esto, cómo sigue en los próximos días, pero en principio queríamos hablar del tema porque no queríamos dejar pasar esto que está pasando, que sin duda es en contra de tus intereses, no solamente de los jubilados, sino también de los trabajadores. Cintia, no sé si tenías algo más. No, que coincido totalmente con lo que vos dijiste hace un rato, que siempre que hubo un vaciamiento de las cajas jubilatorias, eso fue la previa de una reforma del sistema previsional. Si ustedes miran la historia de nuestro sistema, siempre que hubo una modificación de la cantidad de años de aportes y la edad jubilatoria, que siempre fue para más, nunca fue para menos, siempre hubo previamente un desfalco de las cajas. Bueno, quiero agregar esto a modo de lo que, bueno, como decía Cintia recién, piensen en esto, ¿no? Las pocas personas que llegan con los 30 años de aportes, prácticamente el 80% de las personas que se jubilaron del 2003 para acá, algo
de su historia laboral, de su vida laboral, la completaron con moratorias. Ustedes imagínense lo que va a pasar si exigen 35 años reales de aportes. ¿Quién se va a jubilar? Lamentablemente nadie. Bueno, vamos a cerrar con este tema. Nos quedaron 2 preguntitas de las que seleccionamos para responder de nuestros televidentes. Respondemos esas preguntas y ya vamos cerrando porque nos estamos quedando sin tiempo. Ahí está. Doctor, mi papá estaba por iniciar su jubilación y en ANSES no le salen los aportes que tenía. ¿Qué hacemos? Nos pregunta Laura. Bueno, en ese caso lo que hay que hacer es buscar las pruebas de esa relación laboral, ya sea la certificación de servicios o los recibos de sueldo, alguna libreta en la que consten los aportes dependiendo de la actividad, y se puede iniciar un expediente de reconocimiento de servicios para que ANSES te reconozca esos aportes. Vamos, si hay ¿Alguna tiempo. más? Cortita porque no tenemos más tiempo. Soy portera de una escuela y tengo aportes de cuando era joven en ANSES. ¿Qué pasos debo seguir para jubilarme? Bueno, te lo respondo breve. Lo primero que tenés que hacer es ver qué caja, por qué caja es la que te vas a jubilar, ¿no? Va a ser la que más aportes tengas. Si vos te vas a jubilar por ANSES, tenés que hacer el reconocimiento de servicio en la provincia en la que trabajás y llevar ese reconocimiento de servicio a ANSES. Pero primero, antes de hacer cualquier trámite, evaluá por qué caja tenés más aportes antes de hacer cualquier tipo de trámite. Bueno, nos quedamos sin tiempo, vamos a seguir contestando preguntas, vamos a seguir con más temas en el próximo programa. Gracias, doctoras, gracias por estar. Gracias. Gracias, muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta el próximo programa.